Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenido a un nuevo episodio más, en este caso el 10º, sobre esta serie Un Mundo Nuevo. Y hoy lo que me gustaría es simplemente repasar de alguna manera el estado del bienestar que tenemos, de dónde viene, cuál es su origen y cómo nos organizamos desde los grandes números, intentando ver cómo funciona este estado del bienestar. ¿Vale? Lo voy a intentar hacer de manera lo más simplificado que pueda, pero sí creo que podemos encontrar alguna que otra conclusión que es lo que me interesa compartir con todos vosotros. Hablando de la capa de las civilizaciones, que como sabéis es lo que nos marcamos como marco conceptual, lo que vamos a hablar afecta a todo esto, tanto la cultura, el gobierno, la infraestructura y el comercio, de cómo nos estamos organizando como sociedad. ¿Vale? Bueno, primero vamos a hablar de las necesidades básicas humanas y a mí siempre me ha gustado, aunque está en algunos casos, eh, mmm, digamos, tiene crítica este modelo. Maslow fue un psicólogo que básicamente lo que vino a decir era cuál era la pirámide de necesidades humanas. Entonces, en esta pirámide es lo que decía básicamente que la base de las necesidades humanas son las necesidades fisiológicas o básicas, luego estaban las de necesidades de seguridad, luego las sociales, luego las de autoestima y luego las de autorrealización. ¿Ok? Entonces, eso básicamente, estas son las necesidades humanas. Claro, la cuestión es cómo nos hemos venido organizando como sociedad para intentar cumplir con todas estas, o con estas, o con todas estas. Ahora iremos viendo. Entonces, lo primero que tendríamos que decir es que el estado del bienestar nace en los años 40 y a partir de ahí todos los países europeos, básicamente occidentales, fueron creando las bases para que, digamos, esto se fuera cumpliendo, tanto la vivienda como el empleo, la alimentación, etcétera, etcétera. Así, en los años 40, justamente cuando en la mitad de la Segunda Guerra Mundial, en el caso europeo, y en España también en los años 40, básicamente lo que se empiezan a diseñar son instituciones públicas que, pagadas con impuestos, pagadas con la riqueza que se extraía de quien generaba, se fueran creando instituciones. Esas instituciones ¿en qué se basaban básicamente? Hay un informe del año 42, Bedbridge, que es la base del sistema de salud británico, donde en este informe básicamente lo que viene a decir es que había que intentar aminorar estos 5 ejes, que era la necesidad, es decir, la alimentación, la enfermedad, la salud, la ignorancia, se haría a través de la educación, la miseria, una parte, con política de vivienda, y por otra parte la ociosidad, el trabajo. Es decir, los ejes eran alimentación, salud, educación, vivienda y trabajo. Si nos damos cuenta, estábamos trabajando esta parte, esta estaba fuera. Estamos trabajando exclusivamente las necesidades fisiológicas o básicas o las de seguridad. Las de seguridad es importante decir que ahí siempre los estados tuvieron bastantes recursos invertidos. Los ministerios de guerra, que luego ya a lo largo del siglo XX se convirtieron en los ministerios de defensa. ¿Ok? Bueno. En el caso de España, ¿cómo lo vemos? Bueno, pues lo vemos en el texto del Fuero del Trabajo, en los años finales, me parece que es finales de los 30, 38, 39, donde se publica, en el 39, perdón, donde se publica cómo tenían que ser las relaciones del trabajo. Y el Foro del Trabajo fue una de las 7 u 8 grandes leyes fundamentales que durante la dictadura franquista se llevaron a cabo. De alguna manera, gran parte del espíritu que se recogía ahí fue trasladado a la Constitución Española del 78. Y así nos hemos venido organizando con una serie, en el caso, os pongo el ejemplo del caso del trabajo, lo que pasa es que se derivan muchas más cosas. También dentro de la Constitución estamos hablando de la vivienda, estamos hablando de muchas otras cuestiones, pero básicamente tienen que ver con estas que hablábamos: alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo. Bien, para eso, de alguna manera, los estados empiezan a solicitar impuestos, más que a solicitar, a exigir impuestos. Está bastante incorrecto el verbo. Empiezan a exigir impuestos por parte del contribuyente, el que genera riqueza. ¿Por qué? Porque, de nuevo, vuelvo aquí, hay que trabajar todas estas partes. Bien, y así llegamos a, digamos, el actual intercambio
de bienes y servicios que se producen en una sociedad. Aquí tenemos a las administraciones públicas, aquí tenemos a las empresas, ¿vale? Las empresas, ¿qué es lo que hacen? Lo primero es que, bajo el riesgo empresarial, esto es fundamental entender, que siempre la riqueza empieza porque hay alguien que arriesga su patrimonio. El Estado no genera riqueza. Esto es fundamental entenderlo. No la genera de manera inicial. Quien la genera es la empresa. Luego, a través de los impuestos que se pagan las administraciones públicas y el reparto que hace, sí se puede generar. Pero lo que es importante, todo empieza aquí. Y a partir de aquí empieza todo el circuito económico. Sin esto no hay nada. Por eso es fundamental entender que primero va la gallina y luego el huevo. Primero, ¿quién va? Va quien genera riqueza, de primera. ¿Ok? Vale, pues aquí, pues yo os digo, si os paráis aquí, veis todos los circuitos que hay, los circuitos macroeconómicos en una economía como la que tenemos, una economía también importante, abierta. Y aquí vemos cómo, ya digo, se pagan impuestos a través de estos impuestos que se genera, entre otras cosas, porque hay personas que están trabajando, las cuales siguen también pagando impuestos a las administraciones públicas, que luego transfieren a los hogares, estos también compran bienes y servicios, cuando no tienen, ¿qué ocurre? Pues tienen que acudir a endeudarse aquí al sistema bancario financiero, igual que las empresas. ¿Ok? Pero claro, este endeudamiento, muy importante, lo hace la administración pública a cuenta de que de los futuros rendimientos que se tengan aquí. Pero bueno, lo veremos algo más adelante. Si nos centráramos en el año 2019 y hoy en día en cómo se está repartiendo el dinero, pues lo que vemos es que la gran magnitud del gasto público se encuentra en las pensiones. La gran magnitud. La segunda, transferencia a otras administraciones públicas que dan otra serie de servicios, educación, sanidad, etcétera. Pero la tercera partida es la deuda pública. ¿Qué significa deuda pública? Pues significa que nos hemos venido endeudando desde hace mucho tiempo y cada vez el monto de la deuda pública, o sea, el monto que tenemos, que el Estado tiene que dedicar a pagar deuda anterior cada vez es mayor. ¿Por qué? Porque mensualmente o anualmente en este caso, perdemos dinero. Mira, estos dos que he puesto son dos gráficos muy buenos de Conbarro, del usuario de Twitter Conbarro, donde aquí te explica por una parte cuál es el saldo público total en cuestión de en función del PIB y luego el del ahorro público. ¿Qué tenemos aquí? Pues básicamente lo que tenemos es que durante los últimos, pues aquí lo vemos, durante los últimos 10 años llevamos con un déficit enorme. ¿Qué es lo que ha supuesto? Que tengamos ahorro público negativo. ¿Qué significa el ahorro público negativo? Que nos hemos comido todos nuestros ahorros que se habían producido aquí en la época de bonanza. Entonces, lo que está claro es que nuestra única capacidad, y esto es empírico, nuestra única capacidad hoy en día de mantener el estado del bienestar es a base de deuda. Pero claro, eso tiene un tiempo. No puedes estar endeudándote sin edad, entre otras cosas, porque esa deuda alguien te la tiene que pagar. Alguien. Hay algunos, los comunistas y social, vamos, sobre todo especialmente los comunistas creen que la riqueza se genera a base de impresión de dinero y así te lo dicen sin ningún tipo de problema. Pero la riqueza jamás se puede imprimir, hay que crearla y se crea a través del capital y de la renta que se extraen a través de ese capital, a través de lo que ese capital es capaz de generar gracias a una correcta gestión, sin más. Pero claro, volviendo aquí atrás, ¿dónde se ha ido nuestro dinero? Pues bien, se ha ido, como decía antes, las pensiones. Pero claro, el problema es que de las pensiones, y permitirme que vuelva acá, ¿vale? Las pensiones, es decir, bien, esta es la estructura de cómo nosotros nos gastamos. Estamos gastando ya casi un 40% entre unas cosas y otras en pensiones, o 30 y tantos por ciento. No tengo el dato específico. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que aquí si nos vamos y nos comparamos con otros países, dicen, bueno, ¿cuál es el gasto público que está suponiendo las pensiones? Pues estamos viendo que el 12% ahora mismo sobre el PIB, importante, sobre el PIB se está concentrando actualmente en las pensiones españolas. Entonces dice, bueno, y si eso lo comparamos con otros países, pues vemos que el gasto público en pensiones, es decir, cómo los países están destinando a sus mayores a darle esa seguridad que veíamos antes que se necesita por la pirámide de Maslow, nos encontramos aquí. Encontramos que hay otros muchos países, mucho
más ricos que nosotros, desde todos los puntos de vista, destinan menos tanto por ciento. Pero es que si nos vamos desde un punto de vista, de cómo se comparan lo que ingresan los pensionistas con respecto a lo que se está generando en el país, pues lo que vemos es que el 94% de las pensiones hoy en día están por encima de la mediana. ¿Eso qué significa? Pues significa que básicamente el 90 y tantos por ciento de las pensiones que se están pagando están por encima de lo que se cobra los que están realmente generando riqueza hoy en día. Los pensionistas generaron, en teoría, en su día. Lo que pasa es que tal y como está ahora mismo montado el sistema de pensiones, no recuerdo ahora mismo la cantidad, lo buscaré porque no recuerdo ahora mismo cuánto es, pero lo que te viene a decir es que las pensiones españolas al final, debido a que una persona vive cada día más y en algunos casos se retira cada vez menos, los 20 años básicamente que hay entre los 65 y los 85, que es la edad media de muerte, en esos 20 años cobra más de lo que ha generado. Entonces eso es lo que es insostenible. ¿Por qué? Porque los que estamos trabajando no somos capaces de generar tanta riqueza como lo tenemos ahora. De hecho, solamente hay países como Dinamarca, Francia, la República Checa, Holanda, Eslovaquia, Luxemburgo, Noruega, Finlandia e Islandia, son solamente los que están peor que nosotros, o sea, mejor que nosotros. Pero si te vas aquí, nuestro país, Alemania, por ejemplo, hay un 10% de las pensiones, a pesar de ser bastante más rico que nosotros, hay un 10% de las pensiones que desde ese punto de vista no llegan a la mediana. Es decir, que estamos pagando de manera considerable bastante mejor a nuestros pensionistas que lo está haciendo la gente de nuestro entorno. Claro, y la gente se cansa, lógicamente, más si ven una Unión Europea donde lo que están viendo es que ese déficit, esa deuda que estamos hablando aquí, esto alguien lo tiene que pagar. ¿Y eso quién lo está ahora? Y más que pagar, lo tiene que prestar. ¿Y ahora eso quién lo está prestando? Pues lo están prestando los países de nuestro entorno. Y por eso ahora se exige, de alguna manera, que tanto Holanda, Alemania, que son principalmente los países principales que están en contra de que haya una barra libre de deuda para los países por la crisis del coronavirus, tendrán en cuenta eso, como es evidente. Porque esto, como imaginémonos, sea un alemán o un austriaco, que están generando bastante, que te dicen, oiga, usted tendrá que hacer algún tipo de recorte o adecuar el pago de sus pensiones para mantener el estado del bienestar. Lo que no puede ser es mantener esa misma estructura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa, y es importante, es darnos cuenta que gran parte del gasto público se encuentra aquí. Pues no solamente se encuentra aquí, sino que luego empezamos a ver cómo empezó a crecer hacia arriba con el paso de los años. Pues ya no eran solamente las pensiones, era el empleo, y otro tipo de derechos. ¿Cuánto hay de derecho a social, desarrollo afectivo, a la asociación, aceptación, afecto, intimidad sexual, reconocimiento, confianza, respeto, éxito y desarrollo del potencial que venga por lo público? Pues tiene una enorme cantidad de inversiones ahí. Por ejemplo, aquí estaría la educación. Lo que habría que preguntarse, ¿en la era de Internet es lo mismo? ¿Tiene la misma lógica seguir gastando de la manera que gastamos? El respeto de la igualdad, ¿es necesario aquí que esté lo público para entrar aquí a cubrir estas necesidades? ¿O no habíamos quedado que tenían que ser las básicas? Porque estas básicas ahora mismo no están cubiertas. Entonces, si no están cubiertas, habrá que eliminar estas, cualquiera que sea aquí, para centrarnos en estas, que son las necesidades básicas y fisiológicas, las de seguridad. Por eso es tan importante entender que lo que hay que asegurarse es de esto. A partir de aquí, ahora mismo todo esto es prescindible en una época de crisis, como ocurriría en cualquier caso, en cualquier hogar o en cualquier empresa. No estoy hablando de ninguna cosa que sea lógica ni que sea, sino simplemente hay que centrarse aquí, garantizar necesidades fisiológicas y de seguridad. ¿Y todo esto por qué es importante? Pues básicamente porque desde mi punto de vista hay una cosa que vengo reclamando desde hace muchos años. Nosotros como sociedad hemos externalizado al Estado todo tipo de obligaciones. Es decir, las que eran nuestras de ayudar a otro, no, esto lo tiene que hacer el Estado. No, oye, encontrar el empleo, no, me tiene que encontrar el empleo el Estado.
No, es que me quedo para las pensiones, no, esto me lo tiene que dar a mí el Estado, no me lo puedo dar, no se puede ir hacia un modelo donde haya inversión privada, no, eso me lo tiene que dar el Estado. Entonces, ese es uno de los grandes problemas, para mí es un problema cultural de base, por eso dentro de nuestra pirámide, para mí ese es para mí el gran problema. Entonces, lo que a mí me llama la atención es que eso no se tenga en cuenta, máxime cuando este es el panorama macroeconómico que tenemos, que es importante. España va a una bajada del PIB del 15,5%. 15,5%. Eso solamente se da en guerra. Pero si nos vamos al resto que tenemos, Grecia 18 puntos abajo, Portugal 15 puntos abajo, Italia 15 puntos abajo, Francia 13 puntos abajo. Nos encontramos otros países, Alemania se va a ver resentida, también Austria, porque básicamente es el turismo. Cada sociedad, por ejemplo, aquí Grecia, a pesar de apenas tener muertos, ¿qué es lo que ocurre? Que el comercio y el turismo, que es uno de sus principales industrias, se ha venido abajo, igual que Italia, igual que en España, igual que en Portugal. Es decir, somos sociedades que hemos vendido lo que teníamos, lo hemos sabido empaquetar bien, pero era la base, nuestra naturaleza, lo que teníamos. No hemos sido capaces de generar otro tipo de industria. Y cuando la hemos generado, por acuerdo N, de entrada en la Unión Europea, pues hubo que desmantelar gran parte de ella, de esa industria que había, que entre otras cosas no era la más competitiva del mundo, como vino siendo desde el final del siglo XIX y durante todo el siglo XX. Especialmente por políticas proteccionistas. Pero bueno, entonces, lo que hay que darse cuenta es que estamos aquí. Hay una bajada del PIB o hay una bajada de nuestra riqueza del 15,5%. El 15,5% son casi 200.000 millones de euros lo que vamos a dejar de generar de riqueza. Son muchísimo dinero. ¿Y qué nos va a obligar? ¿Cómo no vamos a ser capaces? Porque no hay riles de hacerlo, de bajar esa deuda cortando otro tipo de gastos, pues nos vamos a subir casi 30 puntos de deuda en el año 2020. 30 puntos de deuda, estamos hablando de 300.000 millones de euros. Grosso modo, estoy dando todas las cifras grosso modo, pero que lo que quiero que se entienda es cuál es la magnitud de lo que estamos teniendo. Entonces, esto es importante que se sepa que pasar de aquí a aquí nos exige un endeudamiento tan grande que lo primero hay que ver que no lo va a prestar y a qué coste. Porque ya los países europeos han dicho que no nos van a prestar una barra libre, es decir, esto no va a ser que usted coja el dinero que quiera, no, nos va a exigir reestructurar las cuestiones. Por eso a mí me interesa reestructurar nuestras cuentas públicas, por eso a mí me interesa este vídeo, porque hay que repensarlo. Eso es que evidentemente nosotros el sistema tal y como funciona no podemos tenerlo sin EDIE. Es imposible. ¿Por qué? Porque ha llegado un momento donde no hay terceros que nos vayan a prestar. Paréntesis muy importante. Este gráfico lo cojo de Unicrédito, es de Unicrédito y lo conozco vía Disidentia, un artículo de Javier Venegas que solamente para suscriptores recomiendo efusivamente el que pueda que le eche un vistazo a esa web, disidentia.com, o que lo busque en Twitter y la verdad que el análisis, la calidad del análisis es bastante buena, así que os lo recomiendo. ¿Por qué esto es importante? Porque nos tenemos que dar cuenta que ahora mismo no hay dinero, no tenemos liquidez. ¿Por qué creéis que solamente se va a pagar un 2% de los ERTE solicitados antes de mayo? Porque no hay dinero, sin más. Si hubiera dinero, las medidas hubieran sido otras, y más con el manirroto del gobierno que tenemos. O sea, que se ha caracterizado por no tener cuidado con los ratios macroeconómicos, con no endeudarse lo máximo. ¿Qué es lo que nos va a caber? Más deuda. Por eso a mí la pregunta al final es, ¿más deuda? ¿Vamos a seguir incrementando esto? Pues si se incrementa, alguna de estas tendrá que bajar y esto no va a ser. Entonces, ¿dónde va a bajar? Y eso es lo que tendremos que ver. Va a ser las pensiones, va a bajar en el desempleo, va a ser otras prestaciones económicas, va a ser en fomento del empleo, en defensa, sanidad. ¿Dónde va a ser? Y eso es lo que nos tenemos que preguntar. Pero para mí la pregunta de todo eso y la reflexión es, y eso es lo que nos tendríamos que preocupar, todos los gobernantes tendrían que estar haciéndose esta pregunta. Lo que pasa es que no están en eso. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho alguna vez, siempre están enfocados en ¿qué? Pues la reelección en el corto plazo. Es la única manera que ellos tienen de esas políticas, o dicen de esas políticas, llevarlas a cabo. Pero claro, en una situación de crisis como la que tenemos, ¿qué es lo más importante?
que tendremos que intentar sentarnos a diseñar, oye, una manera más eficiente. Y la pregunta es, ¿hay alguna manera más eficiente de organizarnos que no sea a través del gobierno? Oye, ¿cómo hicieron otros países? Pues para mí esa es la pregunta clave que intentaré en otro vídeo intentar responder. Ya sabéis, arromeo@gmail.com, mi Twitter @romeo, si queréis algún comentario y, por supuesto, abajo en los comentarios sois más que bienvenidos a dejar cualquier consideración. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en otro capítulo.